Muy buenos días, mis queridos alumnitos del tercer año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita. Y como todos los viernes, hoy nos corresponde realizar 3 áreas. El área de ciudadanía y cívica. Estamos ya en el tema número 3 y la clase número 6. Luego seguimos con geografía y culminamos con el área de economía. Muy bien, empezamos entonces con el área de ciudadanía y cívica. Y ustedes se encuentran en el tema número 3, que son los derechos humanos, sus 3 generaciones. Muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente. Y ahí tenemos entonces las 3 generaciones de los derechos humanos. Vamos a ver el resumen de la primera generación. Nos dice que la primera generación surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Luego, en la primera generación, imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales de la persona. Pasamos ahora a la segunda generación. Muy bien, estos surgen como resultado de la Revolución Industrial. La constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales. Por último, tenemos la tercera generación y surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y se forman por los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Características de las 3 generaciones de los derechos humanos. Vamos con los derechos de la primera generación. Son los más antiguos en su desarrollo normativo. Corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Aquí comprenden las libertades fundamentales, los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Cuáles son sus características? Imponen al Estado el deber de respetarlos siempre. Su titular es los derechos civiles, todo ser humano en general. En los derechos políticos, todo ciudadano, y su reclamo corresponde al propio individuo. Ahora vamos a los derechos de la segunda generación. Son derechos de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Esto lo comprenden económico, social y cultural. ¿Cuáles son las características de esa segunda generación? Amplía la esfera de responsabilidad del Estado, satisfacción de necesidades y prestación de servicios. Su titular es el individuo en comunidad que se asocia para su defensa. Su reclamo es inmediato y directo, condicionado a las posibilidades económicas del país y son legítimas aspiraciones de la sociedad. Pasamos ahora a los derechos de la tercera generación. También se les llama derecho de los pueblos y de la solidaridad. Se pueden englobar en paz, desarrollo y medio ambiente. ¿Cuáles son sus características? Pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen intereses colectivos en común. Requieren para su cumplimiento de prestaciones positivas, hacer, dar, y negativas, no hacer. Su titular es el Estado, pero también puede ser reclamados ante el propio Estado o ante otro Estado. Ejemplos de cada generación de derechos humanos. En la primera generación tenemos derechos, libertad de tránsito, su clasificación es una libertad fundamental y, por ejemplo, puedo circular libremente por mi país. Luego tenemos el derecho al reconocimiento de la persona jurídica, es un derecho civil, yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Luego tenemos derecho al voto, que está clasificado en un derecho político y su ejemplo es yo tengo derecho a votar por el candidato de mi elección en forma libre, secreta y directa. Muy bien, ejemplos ahora de la segunda generación. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, derecho a un salario justo. Esto se clasifica en un derecho económico. Muy bien, ejemplo, yo tengo derecho a percibir un salario que sea suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Muy bien, tenemos otro, libertad de asociación. Es un derecho social. Yo tengo derecho a formar organizaciones liberales. Luego tenemos el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. Clasificación, derecho cultural. ¿Cuál es el ejemplo? Yo tengo derecho de ir a los museos, ruinas arqueológicas, entre otros. Por último, tenemos los derechos de tercera generación. Por ejemplo, los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico. Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y un país no debe agredir a otro. Muy bien, mis queridos alumnitos del segundo de secundaria, culminamos entonces con el área de ciudadanía y cívica y le damos pase ahora al área de geografía.
Muy bien, mis queridos alumnitos del tercer año de secundaria, continuamos ahora con el área de geografía. Ustedes recuerden, están en el tema número 3, que son las fuerzas del interior de la Tierra, y hoy nuestra clase número 6 correspondiente al tercer bimestre. Muy bien, en la clase pasada ya vimos qué son las fuerzas internas, cuál es su causa, y nos quedamos en los movimientos tectónicos. Muy bien, vamos entonces a ver ahora las fuerzas internas de la Tierra. Muy bien, las placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan constantemente y en sus límites o áreas de contacto se presentan gran actividad. Prueba de esto son las erupciones volcánicas y sismos ocurridos en varios lugares del planeta. Estas manifestaciones dependen de la acción de los agentes internos o endógenos, es decir, de las fuerzas que actúan en el interior de la Tierra y que son responsables de crear las nuevas formas de relieve continental y submarino de nuestra corteza terrestre. Muy bien, pasamos ahora a la segunda fase, que es el vulcanismo. El vulcanismo es un proceso que se genera en el interior de la Tierra y que origina la salida de material incandescente desde sus entrañas hasta la superficie. Todo esto provocado por la presión que crean las altas temperaturas en el interior del planeta, producidos por la expulsión de materiales como rocas fundidas o magma acompañada de emisión de gases desde el interior de la Tierra hacia la atmósfera. Muy bien, ahí pueden ver la erupción de un volcán y la lava incandescente que éstas botan. Muy bien, vamos ahora a otra fuerza interna, que es la sismicidad. Este fenómeno se puede definir como movimientos vibratorios de breve duración en la corteza terrestre. Su origen puede ser tectónico si se producen en la corteza terrestre, en las zonas donde interactúan los límites de placas cuando éstas se acomodan o fracturan. Estas son las más catastróficas. También hay de origen volcánico, las cuales se producen por la liberación de energía que se propaga a través de ondas sísmicas en las zonas aledañas a un volcán en actividad. Estos son de carácter local y de poca intensidad. La intensidad de los sismos se mide con el sismógrafo y se utiliza la escala de Richter, quiere decir del 1 al 9. Indica por medio de ondas la cantidad de energía liberada desde el hipocentro, o sea, el foco del movimiento. Existe otra escala denominada Mercalli modificada que va del 0 al 12 y evalúa la intensidad del sismo de acuerdo a los daños que causó. Los terremotos destructivos son aquellos que registran una intensidad de grado 8 a 10, pero el daño provocado depende en gran parte del desarrollo económico de la región, de acuerdo con la calidad de materiales que fueron utilizados en la construcción. Muy bien, vamos ahora con otro. El diastrofismo. El diastrofismo es un proceso geológico que comprende un conjunto de movimientos horizontales y verticales que se producen en la corteza terrestre. De acuerdo a esto, se subdivide en movimientos epirogénicos y orogénicos. Muy bien, movimientos epirogénicos se realizan en sentido vertical, producen fracturas en las rocas y abarcan grandes extensiones. Se trata de movimientos lentos de levantamiento y hundimiento de enormes porciones de corteza terrestre. Su efecto se aprecia en el cambio de las líneas de la costa y en la transformación del aspecto de los continentes. De ello se derivan las siguientes deformaciones: las fracturas, que son grietas en la roca sólida; las fisuras, que es una fractura mayor por donde puede ascender lava; las fallas se originan cuando hay un desplazamiento apreciable y posterior a la formación de fracturas y fisuras. Muy bien. Vamos ahora a los movimientos orogénicos. Cuando el recorrido se realiza en sentido horizontal de comprensión y distensión, el desplazamiento de minerables es considerable, por lo que las rocas se deforman, dando origen a ondulamientos, que son de gran escala. Se deben al arqueamiento o deformación de las capas rocosas más flexibles de la corteza terrestre y hacen que el relieve tome una forma elevada y arqueada. Y por último tenemos los plegamientos, que son similares a los ondulamientos, pero el arco que se forma es mayor. Se puede hablar de las siguientes partes de un plegamiento: anticlinal, que es la zona elevada del pliegue convexo hacia arriba; sinclinal, que es el área hundida o convexa del plegamiento; y monoclinal, que es la porción del plegamiento que presenta una inclinación de las capas rocosas en un mismo sentido. Muy bien, mis queridos alumnitos del tercer año de secundaria, ahora pasamos al área de economía. Muy bien, mis queridos alumnitos del tercer año de educación secundaria, vamos a continuar entonces con el área de economía. Ustedes se encuentran todavía en economía en el tema número 4, que es el BCRP,
o Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, vamos a recordar que este BCRP fue creado el 9 de marzo de 1922 e inició sus actividades un 4 de abril del mismo año. Posteriormente, el 28 de abril de 1931, fue transformado en Banco Central de Reserva del Perú, o BCRP, tomando en cuenta las recomendaciones de la misión del profesor Edwin Kemmerer, quien señaló que la principal función del banco debía ser mantener el valor de la moneda. Nuestra Constitución Política del Perú en 1993, en su artículo 84, establece dos aspectos fundamentales sobre la política monetaria. Primero, la autonomía del banco en el marco de su ley orgánica, la Ley 26.123, y su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria. La autonomía del Banco Central de Reserva es una condición necesaria para el manejo monetario basado en un criterio técnico. La experiencia internacional muestra que los países con bancos centrales autónomos tienen bajas tasas de inflación y mayores tasas de crecimiento económico. Para garantizar la autonomía del BCRP, la ley orgánica prohíbe al Banco Central de Reserva del Perú financiar el sector público y establecer tipos de cambio múltiples, entre otros. La estabilidad monetaria es el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la economía del Perú, pues se reduce la incertidumbre y se genera confianza en el valor presente y futuro de nuestra moneda, elemento imprescindible para así estimular el ahorro, atraer inversiones productivas y promover un crecimiento sostenido de nuestra economía. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva del Perú? Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. La política monetaria, diseño e implementación. A partir de enero del 2002, la política monetaria del BCRP se conduce bajo un esquema de metas explícitas de inflación, con el cual se busca anclar las expectativas inflacionarias del público mediante el anuncio de una meta de inflación. Hasta el año 2006, la meta de inflación era de 2,5% anual, con una tolerancia máxima de desvío de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, mis queridos alumnitos del tercer año de secundaria, entonces vamos a culminar el tema del Banco Central de Reserva hasta aquí. Muy bien, espero que tengan un excelente fin de semana. Por favor, a empezar a estudiar, que se vienen los exámenes. Cuídense mucho, por favor, y nos reencontramos el día lunes con las clases de historia y de desarrollo personal. Cuídense, chicos, hasta pronto.